Hola, soy Tamara Pérez de CIER, Arquitectura con alma y corazón. Estamos viendo las casas pasivas. En el primer vídeo os introduje para saber lo que eran las Passive House. En el segundo hablamos del aislamiento y de los puentes térmicos. Y hoy lo que vamos a hablar es de la hermeticidad. ¡Empezamos! En el primer vídeo os comenté que las viviendas tienen multitud de infiltraciones por las uniones entre los distintos materiales. Y hay un montón. Y me refiero, solo en la fachada tenemos los ladrillos entre sí. Luego el premarco. Normalmente tú pones la hoja de ladrillo, dejas el hueco y aquí le pones una pieza de madera para que los materiales de acabado del interior, yeso, azulejo y demás se vayan pudiendo poner y entonces queden rematados ahí. Esta pieza de madera se une con los ladrillos que hay a su alrededor. Pues en todo este contorno, por aquí, todo este contorno, se producen infiltraciones, aparte de las por las juntas de los ladrillos, por aquí, por aquí, por aquí. Después de colocar el remarco, se coloca la ventana, con lo que tenemos esta unión, más luego la ventana en sí misma, ya con sus hojas y demás, ¿no? Pues en esta unión, otra infiltración más. Es decir, hay un montón, pero no hemos hablado del paso de instalaciones, porque obviamente todas las viviendas tienen que tener agua, tienen que tener electricidad, gas, energía solar, la salida del saneamiento, un montón. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos estos puntos para que esas filtraciones que se producen sean las mínimas posibles y así no haya intercambio de aire entre el interior y el exterior. Ahora te preguntarás, pero entonces, ¿qué se hace para que una casa sea hermética? ¿Cómo es que mi casa a mí me parece hermética y no lo es? Pues no lo es por lo que hemos visto. ¿Pero cómo se hace? Muy bien, ahora lo explicamos todo. Hay materiales que se utilizan habitualmente que son herméticos en sí mismo. Un hormigón bien vertido y vibrado, en el que no se dejen coqueras, es hermético en sí mismo. El yeso, como todo bien ejecutado, es hermético en sí mismo. Pero hay otros elementos que no, y sobre todo las juntas. Entonces, ¿qué se ha hecho para solucionar estos puntos? Pues se han fabricado una serie de telas y una serie de cintas que se utilizan cuando no se tiene estos elementos herméticos o se tienen uniones de ellos, porque la madera con el yeso, por ejemplo, no pegan. Entonces, ahí en medio se puede poner una junta. Es decir, cuando tenemos el marco de madera, ¿vale? Luego en la ventana irá aquí. Y aquí tenemos todo aplicado yeso. Esta unión siempre va a estar abierta, porque la madera no se adhiere a ningún otro material. Entonces se han inventado unas cintas que se ponen aquí, en todo el perímetro. Hay que tener en cuenta muy bien la ejecución de las cintas, con lo que hacen que el yeso, que tienen aquí unos poros, unos orificios más que unos poros, se una con la cinta y esta cinta se adhiere aquí al marco de la madera, con lo que todo queda englobado. Hay que tener muy en cuenta la ejecución, es decir, estas cintas no se ponen como si fuera un celo. Estas cintas se colocan, no pueden tener bollos, no pueden tener arrugas, no pueden tener aire, para lo cual se colocan poco a poco y se van pasando todos con un rodillito para que quede todo bien adherido. En otros casos, cuando en vez de poner un ladrillo con yeso por dentro se utiliza un trasdosado de cartón piedra, lo que comúnmente conocemos como Pladur, pero que Pladur es una marca comercial y hay muchas otras que funcionan parecido o igual, se ha de utilizar las telas que hemos hablado antes para crear esa capa hermética. Esas telas también se pegan con cintas. Las cintas van variando según los elementos que se vayan a pegar. Tela con tela, la tela con la ventana, con el suelo, si es de hormigón, si no es de hormigón, y todo esto hay una serie de materiales que se deben de utilizar. Los otros elementos muy importantes que ya hemos hablado son las instalaciones. Para ello se utilizan también las cintas para sellarlas bien a la capa hermética y que el orificio esté totalmente cerrado. En los casos que, por ejemplo, los de electricidad, que es un tubo hueco, lo que se hace es poner unos tapones de plástico y se pasan solamente los hilos. Es decir, tenemos el tubo y aquí se pone un tapón, como si fuera una botella, y aquí se dejan nada más los cables a presión para que por ahí la filtración sea la mínima posible.
¿Qué nos falta por ver? Pues cómo se obtiene si la vivienda es hermética o no es hermética. Tengo que decir en este punto que no se exige una hermeticidad al 100%, pero sí muy alta. Entonces, la prueba que hay que hacer es el blower door. Es decir, tú, cuando ya tienes la vivienda hecha, bueno, la capa hermética, totalmente hecha, se cierran las ventanas y demás, y lo que se hace es, normalmente, en la puerta principal, ¿vale? Se pone como una puerta de tela que tiene unos orificios. Estos orificios son para colocar ventiladores. Entonces, esto va conectado con un ordenador y en este ordenador te da la métrica. Lo que se hace es que con estos ventiladores se presuriza y se despresuriza la vivienda. Esto te da unos indicadores y tienen que estar dentro de los parámetros que dice el Passive House Institute. Si no cumple, hay que buscar los puntos por donde se producen esas infiltraciones y solucionarlo. Los aparatos más comunes para detectar estos puntos son una cámara termográfica, que claro, cuando hay una infiltración, esa zona está más fría y se ve en los colores que da la cámara. Dos, es un elemento que es como un termómetro, que tiene una vara metálica y aquí tiene como una especie de alambre. Con las ráfagas de aire que entran por la infiltración, este sensor se queda más frío. Entonces lo detectas, te lo dice aquí la máquina, y con eso ya sabes dónde está. Y la otra que se suele utilizar sobre todo, más bien para ventanas y así, es una máquina de humo. Se sale por fuera, claro, dependiendo de qué alturas esté. Si es un edificio de viviendas de 20 plantas de altura, pues la máquina de humo es complicada de utilizarla, a no ser que esté el andamio todavía puesto. Pero en viviendas unifamiliares es bastante fácil coger una máquina de humo, salir al exterior y, pues nada, enfocar el humo hacia las ventanas y ver si entra o no entra. Sobre todo cuando las ventanas a lo mejor en sí mismas han perdido la propiedad hermética. Una vez se han detectado las infiltraciones, se procede a solucionarlas, obviamente. Se aplican los materiales que tenga que aplicar. A lo mejor son telas, cintas, tapones nuevos en las instalaciones. Incluso puede llegarse el caso de que una ventana se haya descuadrado por el camino, quién sabe por qué, pero haya que cambiarla, pues se sustituye y ya está. La cuestión es que cuando se ha solucionado todo, se vuelve a hacer otra prueba de blower door, esta que hemos hablado. Y que os enseñaré una foto que la dejaré por aquí. Entonces, se vuelve a hacer la prueba y se comprueba. Si no da, otra vez, hay que buscar de nuevo las infiltraciones, porque a lo mejor había bastantes puntos. Lo normal es que dé, pero bueno, puede darse que no dé y hay que buscarlo de nuevo y solucionarlo. No pasa nada. Se hace las veces que sea necesario y se arregla toda la capa hermética. Una vez ejecutada la capa hermética, ya normalmente lo que se procede es a dar acabados. Ya se hace la distribución interior, se hace todo. Y al final de la construcción se vuelve a hacer otra prueba de blower door. Por si acaso durante el procedimiento de aplicación de los acabados, de los aparatos sanitarios y demás, se ha producido algún orificio que hace que la infiltración se produzca. Mucha gente piensa que estas cintas se despegan, que no son duraderas en el tiempo y demás. Dos cosas. Una, esas cintas tienen un pegamento que es muy potente. Tanto es así que durante las clases de Passive House Tradesperson nos dejaron una cinta, la pusimos de canto en una pizarra a primera hora de la mañana y cuando nos fuimos para casa por la tarde la arrancamos y estaba de canto. Pero fue arrancada y nos costó. La primera casa pasiva que se hizo tiene alrededor de 40 años y hace no tanto se le hizo una prueba de hermeticidad para comprobar si efectivamente todos estos materiales de los que hemos estado hablando siguen funcionando y perduran en el tiempo. Pues sí, dio que seguía siendo hermética. La cuestión es que si las cintas y las telas y el resto de materiales que se ponían hace 40 años siguen funcionando cuando estaban menos probados, menos testados, menos desarrollados, imaginaros lo de ahora. Un apunte que hay que hacer en este punto. ¿Qué pasa si una casa es hermética? Que no ventila. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues que el vapor de agua que generamos simplemente con el hecho de vivir,
porque respiramos, nos duchamos, cocinamos y demás, se queda dentro de la casa. Y también el CO2 y todos estos gases nocivos. Entonces tenemos un problema, ¿no? Pues es un problema que está contemplado y solucionado por los criterios Passive House. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, que tratará sobre las máquinas de ventilación que se instalan en estas viviendas. Cualquier duda, ya sabéis, en los comentarios, estaré encantada de resolverosla todas. No olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Hasta luego!